En las tierras del Valle de Oaxaca, el coronel Sebastián Montes de Oca mantiene una doble vida. Una familia legítima con su esposa de la alta sociedad, y 5 hijos secretos con Xóchitl, la esclava zapoteca más hermosa de su hacienda. Durante años, el secreto permanece oculto tras las paredes de la gran casa. Pero cuando la verdad finalmente emerge, la respuesta de doña Catalina, su esposa, sorprenderá a todos de una manera que nadie podría haber anticipado. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La hacienda San Miguel se alzaba majestuosa en el Valle de Oaxaca como un testimonio de poder y riqueza acumulada durante generaciones. Sus muros blancos de cal brillaban bajo el sol implacable de 1847, y sus extensos campos de maíz y maguey se extendían hasta donde alcanzaba la vista, trabajados por más de 150 almas que vivían bajo el dominio absoluto del coronel Sebastián Montes de Oca. Un hombre de 42 años cuya reputación militar solo era superada por su orgullo familiar y su crueldad calculada con quienes consideraba inferiores a su clase social privilegiada. El coronel Sebastián era un hombre imponente de presencia intimidante, alto, de hombros anchos y porte militar impecable, cabello negro con algunas canas distinguidas en las sienes, bigote espeso perfectamente recortado cada mañana, y ojos verde olivo penetrantes que podían pasar de la calidez calculada a la frialdad amenazante en cuestión de segundos. Había servido en campañas militares importantes durante conflictos internos de México y se había retirado con honores y condecoraciones para administrar las tierras heredadas de su padre, don Miguel Montes de Oca, convirtiéndolas en una de las haciendas más prósperas y respetadas de toda la región oaxaqueña. Su esposa legítima, doña Catalina Velasco de Montes de Oca, provenía de una de las familias más antiguas, nobles y respetables de la Ciudad de México, con linaje que se remontaba directamente a conquistadores españoles. Tenía 38 años y era la imagen perfecta de la aristocracia mexicana del siglo XIX. Piel extraordinariamente blanca que protegía obsesivamente del sol mexicano con sombrillas de encaje y mantillas españolas, cabello castaño claro siempre peinado en elaborados moños altos decorados con peinas de caré importado, ojos color miel que observaban el mundo con una mezcla peculiar de refinamiento aprendido y melancolía profundamente contenida, y modales absolutamente impecables aprendidos. Desde niña en los mejores conventos y salones aristocráticos de la capital mexicana. Vestía siempre con elegancia europea importada, vestidos de seda con corsés ajustados según última moda parisina, mantillas españolas de encaje fino trabajado a mano, y joyas heredadas de su madre y abuela que hablaban elocuentemente de linaje, tradición y posición social absolutamente indiscutible. Doña Catalina había dado al coronel 3 hijos legítimos que llevaban con orgullo el apellido completo Montes de Oca Velasco: Felipe, de 16 años, arrogante y mimado como su padre, preparándose para ingresar a la prestigiosa Academia Militar de la capital. Emilia, de 14, delicada y soñadora, educada meticulosamente para ser perfecta esposa de algún aristócrata. Y el pequeño Rodrigo, de apenas 11 años recién cumplidos, el consentido absoluto de toda la familia extendida. Los 3 habían crecido en el lujo más completo y absoluto imaginable, educados por tutores privados traídos especialmente desde Puebla y la Ciudad de México, sin conocer nunca un solo día de verdadero trabajo físico, privación material o sufrimiento real de ningún tipo. Pero en las habitaciones de servicio de la hacienda, en un cuarto pequeño pero sorprendentemente limpio ubicado discretamente detrás de las cocinas principales, lejos de las áreas que visitaban los miembros de la familia aristocrática, vivía un secreto que el coronel Sebastián había guardado celosamente durante más de 15 años largos. Xóchitl era una mujer zapoteca de belleza tan extraordinaria y deslumbrante que había causado comentarios susurrados y miradas furtivas desde el momento exacto en que llegó a la hacienda a los 17 años, vendida por traficantes crueles que la habían arrancado violentamente de su pueblo ancestral en las montañas de Oaxaca. Ahora, a sus 32 años bien cumplidos, seguía siendo absolutamente deslumbrante. Piel morena dorada y suave como el barro fino cocido al sol, ojos negros profundos y expresivos enmarcados por pestañas naturalmente largas y espesas, pómulos altos y definidos que hablaban orgullosamente de su herencia indígena pura, cabello negro brillante como obsidiana pulida que le caía hasta la cintura como cascada de seda oscura, y un rostro de proporciones tan perfectas que parecía esculpido cuidadosamente por los antiguos artistas zapotecos de Monte Albán. Xóchitl había llamado la atención del coronel Sebastián inmediatamente desde su llegada. Él,
Acostumbrado toda su vida a tomar lo que deseaba sin consecuencias ni cuestionamientos de ningún tipo, la había convertido en su amante secreta apenas 3 meses después de su llegada a la hacienda. Y de esa relación prohibida y profundamente desigual, mantenida en absoluto secreto durante años con discreción meticulosamente calculada, habían nacido 5 hijos que vivían perpetuamente en la sombra de la legitimidad. Guadalupe, de 14 años, bella e inteligente como su madre; los gemelos Santiago y Tomás, de 12, trabajadores incansables y leales; María, de 9, dulce y soñadora como niña que no entiende completamente su situación; y el pequeño Diego, de apenas 6 años cumplidos, alegre y curioso a pesar de las circunstancias difíciles de su existencia. Los 5 niños tenían la piel notablemente más clara que su madre zapoteca, pero significativamente más oscura que los hijos legítimos del coronel, y absolutamente todos compartían los ojos verde olivo distintivos e inconfundibles de Sebastián, una marca genética imposible de ignorar para quien supiera buscarla con atención. Oficialmente vivían en la zona de los trabajadores, registrados en los libros oficiales de la hacienda como huérfanos sin familia que la hacienda había acogido generosamente por caridad cristiana. Trabajaban desde temprana edad en tareas apropiadas para sus edades y capacidades físicas. Los mayores ayudaban diligentemente en los establos y campos bajo supervisión de capataces, las niñas en las cocinas y lavandería bajo supervisión de mujeres mayores experimentadas. El coronel visitaba a Xóchitl regularmente, siempre por las noches cuando oscuridad ofrecía protección conveniente, siempre con discreción meticulosamente calculada, usando el pretexto conveniente de inspeccionar las instalaciones de seguridad o supervisar trabajos nocturnos urgentes que requerían atención inmediata. Le había dado un trato notablemente preferencial comparado con otros esclavos de la hacienda, mejor comida traída discretamente de las cocinas principales, ropa decente y limpia para ella y sus 5 hijos, y la promesa constantemente repetida de que algún día las cosas cambiarían favorablemente. Promesa vacía que Xóchitl había dejado de creer hacía años, pero que mantenía artificialmente viva en palabras para dar esperanza a sus hijos inocentes. «Mamá, ¿por qué el coronel nos visita solamente de noche?», preguntaba la pequeña María con la inocencia devastadora de sus 9 años. «¿Por qué nunca nos habla durante el día cuando pasa caminando cerca de nosotros?». Xóchitl acariciaba suavemente el cabello largo y negro de su hija, buscando desesperadamente palabras adecuadas que explicaran lo inexplicable sin destruir completamente la esperanza infantil que todavía brillaba en sus ojos inocentes. «Porque así deben ser las cosas en este mundo complicado, mi amor. El coronel es un hombre muy importante con muchísimas responsabilidades que no podemos comprender completamente. Pero Guadalupe, la hija mayor con 14 años de edad y la amargura temprana de quien comprende demasiado pronto las injusticias crueles del mundo, no se conformaba fácilmente con respuestas vagas y evasivas. Es porque se avergüenza de nosotros, mamá. Somos sus hijos tanto como Felipe, Emilia y Rodrigo, pero para el sol existimos en la oscuridad de la noche. Tenemos su sangre corriendo por nuestras venas, sus ojos verdes inconfundibles, pero no tenemos su apellido orgulloso ni su reconocimiento público». Xóchitl no podía contradecir honestamente a su hija porque era la verdad absoluta y dolorosamente obvia para quien tuviera ojos para ver. Capítulo 2. En la casa principal elegante, doña Catalina vivía una existencia aparentemente perfecta según estándares de su clase, pero profundamente vacía emocionalmente. Su matrimonio con el coronel había sido arreglado cuidadosamente por sus respectivas familias poderosas, una unión puramente estratégica de apellidos distinguidos y fortunas considerables más que de afecto genuino o amor romántico verdadero. Sebastián era cortés con ella en público, manteniendo apariencias sociales importantes. Le daba todo el lujo material imaginable que una mujer de su alta posición podía desear, pero hacía muchos años que no compartían verdadera intimidad emocional ni física. Dormían en habitaciones separadas conectadas por puerta que nunca se abría, conversaban solo sobre asuntos domésticos superficiales y obligaciones sociales, y mantenían la fachada absolutamente perfecta de matrimonio aristocrático ejemplar que la sociedad mexicana de la época esperaba y exigía estrictamente. Doña Catalina sospechaba vagamente, como muchas esposas de su clase alta, que su marido probablemente tenía aventuras extramaritales ocasionales. Era prácticamente esperado y socialmente tolerado que los hombres de poder y posición tuvieran amantes discretas, especialmente entre las mujeres de las clases trabajadoras a quienes podían dominar sin consecuencias sociales o legales. Pero Catalina había desarrollado durante años una capacidad casi sobrenatural de ignorar deliberadamente lo que no quería ver, de mantener su dignidad personal intacta enfocándose obsesivamente en sus hijos legítimos, sus obras de caridad supervisadas,
y su posición social impecable que nadie podía cuestionar. La tarde memorable del 15 de agosto de 1847, absolutamente todo comenzó a cambiar de maneras que nadie podría haber anticipado. Doña Catalina caminaba tranquilamente por los jardines meticulosamente cuidados de la hacienda con su dama de compañía de toda la vida, Josefa, una mujer mayor de confianza que había estado con la familia Velasco desde que Catalina era apenas una niña pequeña. Pasaron casualmente cerca de los establos principales justo cuando los gemelos Santiago y Tomás salían riendo y empujándose juguetonamente después de terminar sus tareas diarias de alimentar a los caballos de raza. Doña Catalina se detuvo completamente en seco, como si hubiera chocado contra pared invisible. Algo profundamente perturbador en esos dos niños gemelos le resultó inmediata y devastadoramente familiar. Sus ojos. Esos ojos verde olivo distintivos e inconfundibles que conocía tan íntimamente bien porque los veía cada día reflejados en el rostro de su propio hijo Felipe, en el espejo cuando miraba a su esposo durante las escasas conversaciones, en los retratos ancestrales de la familia Montes de Oca que colgaban prominentemente en el salón principal de la casa. Josefa, dijo Catalina con voz cuidadosamente controlada pero notablemente tensa, ¿quiénes son exactamente esos dos niños gemelos? Josefa, visiblemente incómoda y nerviosa, bajó inmediatamente la mirada evitando los ojos inquisitivos de su señora. Son huérfanos que la hacienda cogió hace años por caridad cristiana. Señora, trabajan aquí desde que eran muy pequeños. ¿Huérfanos? Repitió Catalina muy lentamente, probando la palabra en su boca. ¿Y cuáles son sus nombres completos? Los gemelos se llaman Santiago y Tomás, señora. Son hijos de Xóchitl, la mujer zapoteca que trabaja principalmente en las cocinas principales. El nombre Xóchitl resonó fuerte y claro en la mente súbitamente alerta de Catalina. Había escuchado ese nombre antes, susurrado por sirvientas cuando pensaban que nadie de importancia las escuchaba, mencionado brevemente por su esposo años atrás cuando explicaba cambios en la organización de personal doméstico. Ahora, en retrospectiva devastadora, todo comenzaba a cobrar sentido horrible y claro. ¿Cuántos hijos tiene exactamente esa mujer zapoteca? Preguntó doña Catalina con voz ahora fría como hielo de montaña, sin apartar su mirada penetrante de los gemelos que continuaban trabajando completamente ajenos a la tormenta que estaban desatando involuntariamente. Josefa tragó saliva con dificultad visible, sabiendo perfectamente que no había ningún escape posible de esta conversación inevitable. 5 en total, señora. Guadalupe la mayor, los gemelos Santiago y Tomás, María, y el pequeño Diego que apenas cumplió 6 años. 5 hijos completos. Y doña Catalina, observándolos ahora con atención quirúrgica mientras trabajaban en el patio polvoriento, finalmente vio con claridad devastadora lo que había estado negándose subconscientemente a ver durante años. Absolutamente todos compartían rasgos inconfundibles e innegables de su esposo Sebastián. Los ojos verde olivo eran solo el marcador más obvio e imposible de ocultar. Pero también estaba la forma distintiva de la mandíbula en Guadalupe que era idéntica a la de Felipe, la sonrisa amplia de Santiago que era exactamente igual a la del coronel cuando era joven en los retratos familiares antiguos, la estatura ya notable y prometedora de Tomás que claramente alcanzaría la altura imponente característica de su padre biológico. Doña Catalina sintió que el mundo entero se tambaleaba peligrosamente bajo sus pies, como si la tierra sólida se hubiera convertido súbitamente en arena movediza. No era simplemente una aventura pasajera e insignificante como las que muchos hombres de su clase tenían discretamente. Eran 5 hijos completos, 15 años calculados de traición sistemática y deliberada. Una familia paralela entera viviendo literalmente en las sombras de su propia casa elegante, respirando el mismo aire, caminando los mismos patios, existiendo en universo paralelo separados solo por convenciones sociales crueles. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Josefa con preocupación genuina, sujetándola firmemente del brazo a notar que su señora se había puesto pálida como papel. «Está muy pálida. Debería sentarse inmediatamente». Catalina se enderezó lentamente, recuperando su compostura aristocrática con el autocontrol absolutamente férreo aprendido y perfeccionado durante décadas enteras de mantener apariencias sociales sin importar las tormentas emocionales internas. «Estoy perfectamente bien, Josefa. Simplemente necesito un momento para procesar. Volvamos a la casa principal inmediatamente». Pero mientras caminaba de regreso con pasos medidos y dignos, la mente de doña Catalina trabajaba furiosamente. No gritaría histéricamente,
No haría escándalo público dramático, no se rebajaría a confrontaciones emocionales desordenadas como las mujeres comunes sin educación. Era una Velasco de la Ciudad de México, educada desde cuna para manejar las crisis más devastadoras con elegancia impecable y estrategia cuidadosamente calculada. Esa noche, durante la cena familiar en el comedor principal iluminado por candelabros de plata, observó a su esposo con ojos completamente nuevos mientras se conversaba animadamente sobre sus planes para expandir los cultivos de maguey para producción de pulque, completamente inconsciente de que su secreto cuidadosamente guardado de 15 años acababa de ser descubierto. Y doña Catalina sonrió cortésmente, asintió en los momentos socialmente apropiados, y comenzó silenciosamente a planear su respuesta. Porque si algo había aprendido en 38 años de vida en la alta sociedad, era que la venganza servida con paciencia infinita, frialdad calculada y precisión quirúrgica era infinitamente más efectiva que cualquier explosión emocional momentánea. Capítulo 3. Los días siguientes a su descubrimiento devastador, doña Catalina se movió por la hacienda como siempre lo había hecho durante 20 años, con gracia medida, dignidad impecable y una sonrisa apropiada para cada ocasión social. Pero detrás de esa fachada perfecta de esposa aristocrática obediente, su mente trabajaba incansablemente, observando con atención renovada, recopilando información sistemáticamente, confirmando sospechas que ahora veía con claridad absolutamente devastadora. Era como si alguien hubiera quitado un velo pesado de sus ojos, y de repente todo lo que había ignorado deliberadamente durante años se volvía imposible de no ver con perfecta claridad. Observó cómo el coronel desaparecía algunas noches después de la cena con excusas cada vez más transparentes sobre revisar los establos o supervisar la seguridad del perímetro exterior de la hacienda. Notó cómo sus ojos se detenían brevemente en Xóchitl cuando la mujer zapoteca cruzaba el patio llevando ropa limpia o ayudando discretamente en las cocinas, una mirada que duraba apenas un segundo pero que hablaba elocuentemente de familiaridad íntima acumulada durante años. Vio cómo el pequeño Diego, de 6 años, tenía exactamente la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando profundamente que su propio hijo Rodrigo tenía la misma edad exacta. Pero Catalina no confrontó a su esposo directamente. No lloró en privado ni buscó consuelo en sus hijos legítimos o en Josefa. En cambio, comenzó su propia investigación silenciosa y absolutamente metódica. Habló discretamente con las sirvientas más antiguas de la hacienda, las que habían estado trabajando allí antes incluso de que ella llegara como esposa del coronel. Les preguntaba con voz suave y generosa sobre la historia de varios trabajadores, mezclando estratégicamente su interés en Xóchitl y sus hijos entre preguntas sobre otros empleados para no levantar sospechas obvias. Esa mujer zapoteca, Xóchitl, ¿cuánto tiempo lleva trabajando exactamente aquí en la hacienda? Preguntó Catalina una tarde a Carmen, la cocinera principal que llevaba 20 años completos en la hacienda y conocía todos los secretos. Carmen, una mujer robusta de 50 años que había visto demasiado en su larga vida como para sorprenderse por nada, miró a doña Catalina con ojos que entendían exactamente lo que se estaba preguntando realmente detrás de las palabras cuidadosas. Llegó hace 15 años exactos, señora. Era apenas una muchacha de 17 cuando la trajeron los traficantes. Muy hermosa, demasiado hermosa para su propia seguridad en un lugar como este donde hombres poderosos pueden hacer lo que quieren sin consecuencias. ¿Y sus 5 hijos? ¿El padre biológico está en la hacienda? Carmen guardó silencio por un momento largo, eligiendo sus palabras con cuidado extremo, sabiendo que estaba caminando por terreno peligroso. El padre nunca ha sido mencionado oficialmente en ningún documento, señora. Los niños son registrados como huérfanos acogidos por caridad cristiana de la hacienda. Pero cualquier persona con ojos en la cara puede ver la verdad si se molesta en mirar con atención. Catalina asintió lentamente, entendiendo perfectamente todo lo que Carmen no estaba diciendo directamente. Las sirvientas sabían. Probablemente todas sabían y habían sabido durante años. Ella era la única lo suficientemente ciega, o quizás lo suficientemente cobarde emocionalmente, para no haber querido ver la verdad obvia que estaba frente a sus ojos. Durante 2 semanas completas, Catalina observó a los 5 niños desde la distancia segura que su posición social requería. Los veía trabajar diligentemente, jugar durante sus breves momentos libres, interactuar con su madre Xóchitl con un cariño evidente a pesar de la dureza de sus vidas. Guadalupe, la mayor con sus 14 años, ya mostraba la misma belleza extraordinaria de su madre zapoteca, pero había algo más profundo en ella. Una inteligencia aguda en sus ojos oscuros, una manera de observar el mundo que le recordaba a Catalina su propio hijo Felipe.
solo que sin la arrogancia corrosiva y el privilegio que corrompían la inteligencia natural de su hijo legítimo. Los gemelos Santiago y Tomás eran trabajadores absolutamente incansables, siempre ayudándose mutuamente, compartiendo ese vínculo misterioso e inexplicable que tienen los gemelos. María, de 9 años, era sorprendentemente similar en temperamento gentil a la hija legítima de Catalina, Emilia, soñadora, gentil, con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno a pesar de las circunstancias difíciles. Y el pequeño Diego, de apenas 6 años, era simplemente adorable con su curiosidad infantil y su risa fácil y contagiosa que resonaba por los patios cuando jugaba con otros niños trabajadores durante los escasos momentos de descanso permitidos. Eran buenos niños. Niños inocentes que no habían pedido absolutamente nada de nacer en esta situación imposible, atrapados entre dos mundos irreconciliables, demasiado conectados con el poder para ser completamente ignorados, pero demasiado marcados por su origen considerado ilegítimo para ser jamás reconocidos públicamente. Una tarde, Catalina finalmente se permitió el lujo de una emoción real sin censura. Cerró la puerta de su habitación con llave, corrió las cortinas pesadas, se sentó frente a su tocador de caoba con espejo de plata importado, y por primera vez en 2 semanas, dejó que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas cuidadosamente empolvadas. No lloraba por amor perdido hacia su esposo. Ese amor, si alguna vez había existido realmente más allá de la fantasía romántica juvenil, había muerto hacía años bajo el peso de la indiferencia mutua y el matrimonio de pura conveniencia. Lloraba por la humillación personal, por los años de engaño sistemático, por su propia ceguera voluntaria. Pero más que eso, lloraba por una realización aún más dolorosa y complicada. Esos 5 niños eran medio hermanos biológicos de sus propios hijos legítimos. Compartían exactamente la misma sangre, el mismo padre, y sin embargo vivían en universos completamente diferentes separados por las crueles divisiones artificiales de clase, raza y legitimidad que la sociedad había construido meticulosamente. Esa noche durante cena familiar, Felipe comentó casualmente sobre un compañero de la academia militar cuyo padre había sido descubierto públicamente con hijos ilegítimos. Toda la academia se burla de él constantemente, dijo Felipe con crueldad casual. Es profundamente embarazoso para toda la familia. No entiendo cómo su padre pudo ser tan descuidado y estúpido. Catalina observó a su hijo con nueva claridad dolorosa. Felipe no sabía que tenía 5 hermanos ilegítimos viviendo en su propia hacienda, pero su actitud despiadada revelaba exactamente lo que pensaría si descubriera la verdad. Y en ese momento preciso, doña Catalina tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. No buscaría venganza destructiva contra su esposo, aunque ciertamente lo merecía completamente. No expulsaría a Xóchitl y sus hijos de la hacienda en un arranque de celos justificados. Haría algo que nadie en su posición esperaría jamás. Buscaría justicia de una manera que el sistema social nunca había contemplado. Capítulo 4. La mañana siguiente, Catalina le pidió a Josefa que trajera discretamente a Xóchitl a su habitación privada. La solicitud fue tan completamente inesperada que causó murmullos nerviosos entre todo el personal de servicio de la hacienda. Nadie podía recordar una sola ocasión en que la señora de la casa hubiera solicitado hablar privadamente con una trabajadora de tan bajo rango social. Xóchitl llegó temblando visiblemente, esperando lo peor imaginable. Durante 15 años completos había vivido con el miedo constante de que este día llegara inevitablemente, el día en que la esposa legítima descubriera la verdad completa y ejerciera su poder absoluto para destruirla a ella y a sus 5 hijos inocentes. Se paró frente a doña Catalina con la cabeza gacha sumisamente, las manos entrelazadas nerviosamente frente a su vestido simple de algodón desgastado. «Señora, si he ofendido en algo», comenzó Xóchitl con voz apenas audible. «Siéntate, Xóchitl», interrumpió Catalina con voz firme pero no cruel, señalando una silla tapizada frente a ella. Xóchitl levantó la mirada, genuinamente sorprendida. Las esclavas no se sentaban en presencia de sus amas. Era una transgresión de todas las normas sociales rígidamente establecidas. «Siéntate», repitió Catalina con más firmeza. «Lo que tengo que decirte requiere que nos miremos directamente como 2 mujeres, no como ama y esclava». Xóchitl se sentó lentamente en el borde de la silla, su cuerpo tenso como cuerda a punto de romperse bajo presión. Catalina la estudió en silencio por un momento largo. Entendió inmediatamente por qué su esposo había quedado cautivado. Xóchitl era verdaderamente hermosa de manera extraordinaria, pero había algo más profundo allá de la belleza física evidente.
Había dignidad en la manera en que mantenía la espalda recta a pesar del miedo visible, inteligencia en sus ojos oscuros, y una fuerza silenciosa que hablaba elocuentemente de años de sobrevivir en circunstancias absolutamente imposibles. «Sé sobre tus 5 hijos», dijo Catalina directamente, sin rodeos diplomáticos. «Sé quién es su padre biológico. Sé que mi esposo ha mantenido una relación contigo durante 15 años completos. Sé absolutamente todo». Xochitl cerró los ojos fuertemente, esperando la sentencia inevitable. Expulsión inmediata, castigo físico, separación permanente de sus hijos, cualquiera de las docenas de crueldades que una mujer poderosa podía infligir sobre una esclava completamente indefensa. «Y quiero que sepas», continuó Catalina con voz que ahora temblaba ligeramente con emoción genuina contenida, «que no te culpo a ti personalmente. No te culpo por absolutamente nada de esta situación». Xochitl abrió los ojos lentamente, profundamente confundida. «Tú no elegiste esta situación imposible», explicó Catalina. «Fuiste arrancada violentamente de tu hogar, vendida como propiedad humana, y luego usada por un hombre que tiene todo el poder social mientras tú no tienes absolutamente ninguno. No hay elección real cuando una parte tiene todo el poder y la otra no tiene nada. Mi esposo es el único responsable, no tú». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Xochitl, lágrimas de alivio mezcladas con incredulidad absoluta. «Señora, yo nunca quise. Él dijo que me protegería, que cuidaría de mis hijos, que algún día...» «Lo sé perfectamente», interrumpió Catalina suavemente. «Y ahora tengo una pregunta importante para ti. Si tuvieras poder real para cambiar el futuro de tus hijos, ¿qué querrías exactamente para ellos?» Xochitl miró directamente a los ojos de Catalina por primera vez, y en su voz había una intensidad feroz de madre que protege a sus crías contra todo. «Querría que tuvieran educación real. Querría que Guadalupe pudiera leer más que las pocas palabras que yo le he enseñado en secreto. Querría que los gemelos tuvieran oportunidades más allá de limpiar establos eternamente. Querría que María y Diego conocieran algo más que trabajo y sumisión constante. Querría que fueran libres, señora, simplemente libres de verdad». Catalina asintió lentamente, una sonrisa pequeña y determinada formándose en sus labios. «Entonces, Xochitl, vamos a darles exactamente eso. Pero para hacerlo, voy a necesitar tu cooperación completa, tu silencio absoluto y tu confianza en que lo que estoy planeando es para el bien de todos nuestros hijos, tanto los míos como los tuyos». Durante las siguientes semanas, Catalina implementó su plan con precisión absolutamente meticulosa. Contrató discretamente a Padre Esteban, un sacerdote jesuita progresista conocido por sus ideas avanzadas sobre educación universal, para educar a los niños trabajadores bajo el pretexto socialmente aceptable de clases dominicales de catecismo religioso. Contactó secretamente con don Álvaro Gutiérrez, un abogado respetado en Oaxaca conocido por aceptar casos controvertidos, para explorar opciones legales de manumisión y protección legal. Vendió discretamente joyas heredadas de su madre y abuela para establecer fondos educativos completamente independientes que su esposo no podría controlar o revertir fácilmente. El coronel Sebastián, absorto completamente en sus propios asuntos de negocios y política regional, no notó los cambios sutiles hasta que fue demasiado tarde para revertirlos. Cuando finalmente descubrió lo que Catalina había estado haciendo sistemáticamente durante meses, ella ya había establecido protecciones legales sólidas que no podía revertir fácilmente sin exponerse públicamente y destruir su propia reputación. «¿Por qué demonios harías esto?», preguntó Sebastián, genuinamente confundido. «¿Por qué ayudarías a hijos de mi infidelidad?». Catalina lo miró con una mezcla compleja de lástima y desprecio que él nunca había visto en su rostro. «Porque son niños completamente inocentes, Sebastián, y porque finalmente entendí que tu traición hacia mí, aunque profundamente dolorosa, palidece comparada con tu traición sistemática hacia ellos. Les diste vida, pero les negaste reconocimiento, protección, oportunidades. A ellos les has mentido sobre su propio valor como seres humanos cada día de sus vidas». Sebastián no tenía respuesta coherente. Estaba en jaque completo. Cualquier movimiento contra Catalina expondría sus propios secretos y dañaría irreparablemente a sus hijos legítimos. Durante semanas siguientes, tensión en Hacienda era palpable. Sebastián intentó sutilmente revertir decisiones de Catalina, pero ella había construido red legal tan sólida que cada intento fallaba. Mientras tanto, 5 niños florecían bajo tutela de Padre Esteban, absorbiendo educación con hambre de quienes habían sido privados toda su vida. Capítulo 5.
Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas e inesperadas a la hacienda San Miguel que nadie podría haber anticipado en sus más atrevidos sueños o pesadillas. Bajo la tutela paciente y progresista del padre Esteban, los 5 hijos de Xochitl florecieron de maneras que absolutamente nadie había anticipado ni considerado remotamente posible dadas las circunstancias de su nacimiento y posición social. Guadalupe, con su inteligencia naturalmente aguda y curiosidad absolutamente insaciable, absorbía conocimiento como tierra completamente reseca absorbiendo lluvia torrencial después de meses de sequía prolongada. En pocas semanas ya leía textos complejos en español con fluidez sorprendente y ayudaba generosamente al padre Esteban a enseñar pacientemente a los niños más pequeños que apenas comenzaban a reconocer sus primeras letras. Los gemelos Santiago y Tomás mostraron talento particular y absolutamente sorprendente para matemáticas avanzadas y ciencias naturales que fascinaban al anciano sacerdote. María descubrió amor profundo y genuino por la poesía lírica y la literatura que la transportaba a mundos más allá de los muros de la hacienda. El pequeño Diego aprendía sus letras con entusiasmo absolutamente contagioso que hacía sonreír incluso a los trabajadores más cansados. «Estos niños son extraordinariamente brillantes. Doña Catalina», le informó el padre Esteban con emoción evidente después de 2 meses completos de clases. «Especialmente Guadalupe. Esa muchacha tiene mente de verdadera estudiosa, una sed de conocimiento que raramente he visto incluso en estudiantes de familias privilegiadas. Con educación apropiada y oportunidades adecuadas podría rivalizar fácilmente con cualquier estudiante de las mejores escuelas de la Ciudad de México o incluso de Europa». Catalina escuchaba estos informes semanales con mezcla compleja de satisfacción profunda y tristeza melancólica. Satisfacción porque su plan cuidadosamente elaborado estaba funcionando más allá de sus expectativas iniciales. Tristeza porque confirmaba dolorosamente cuánto potencial humano extraordinario se desperdiciaba diariamente, sistemáticamente, por las crueles divisiones completamente artificiales de la sociedad, que consideraba que el origen de nacimiento determinaba irrevocablemente el valor y las posibilidades de una persona. Pero la verdadera prueba de fuego llegó inesperadamente cuando Felipe, el hijo legítimo mayor del coronel, regresó anticipadamente de la Ciudad de México durante un periodo de vacaciones no programadas y descubrió accidentalmente la verdad completa sobre sus 5 hermanos ilegítimos a través de conversaciones susurradas que escuchó entre sirvientes descuidados. Durante una cena familiar particularmente tensa una noche de octubre, hizo un comentario deliberadamente cruel sobre un compañero de la Academia Militar cuyos hijos ilegítimos habían sido descubiertos públicamente y eran ahora el escándalo más comentado de su ciudad. «Toda la Academia se burla de él constantemente sin misericordia», dijo Felipe con desprecio absoluto y crueldad casual. «Es profundamente embarazoso y humillante para toda su familia tener bastardos reconocidos públicamente. Su padre debería haber sido más discreto o más cuidadoso con sus indiscreciones». Catalina observó fijamente a su hijo con nueva claridad absolutamente dolorosa. Felipe no sabía todavía con certeza que él mismo tenía 5 hermanos ilegítimos viviendo literalmente en su propia hacienda, pero su actitud despiadada y completamente carente de empatía revelaba exactamente cómo reaccionaría cuando inevitablemente descubriera la verdad completa. «Felipe», dijo Catalina con voz calmada pero absolutamente firme que cortó el aire como cuchillo afilado, «tus hermanos ilegítimos, con toda su supuesta vergüenza de nacimiento ilegítimo, han mostrado más carácter real, dignidad genuina y humanidad verdadera en pocos meses de educación básica que tú has mostrado en 16 años completos de privilegio absoluto y educación costosa». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor y pesado. Sebastián palideció visiblemente como si la sangre hubiera drenado completamente de su rostro. Felipe miró a su madre con incredulidad total mezclada con horror creciente. «¿Hermanos? ¿Qué hermanos?», logró articular finalmente con voz estrangulada. «5 hermanos completos», confirmó Catalina sin parpadear ni mostrar debilidad. Guadalupe de 14 años, los gemelos Santiago y Tomás de 12, María de 9 y Diego de apenas 6 años. Todos hijos biológicos de tu padre con Xochitl, la mujer zapoteca. Viven aquí, en esta hacienda, trabajando en establos y cocinas, desde su nacimiento. Tienen tus mismos ojos verdes, la misma sangre corriendo por sus venas. La expresión de Felipe pasó rápidamente del shock absoluto inicial a la furia descontrolada y la vergüenza profunda. ¿Y tú lo sabías desde hace meses? ¿Y no hiciste nada para expulsarlos inmediatamente de aquí? Hice exactamente lo correcto moralmente, respondió Catalina con voz que no temblaba. Les di las oportunidades que su nacimiento les había negado completamente e injustamente.
Les di educación real, protección legal sólida y esperanza genuina de un futuro mejor y más digno. Algo que tu padre nunca hizo en 15 años completos de usar a su madre y negar su existencia durante el día. Se volvió lentamente hacia Sebastián con mirada de acero templado. Tú creaste esta situación imposible, moralmente repugnante con tus decisiones completamente egoístas durante 15 años. Tomaste a una mujer joven sin poder alguno y la usaste para tu placer durante 15 años sin consideración por las consecuencias. Creaste 5 hijos inocentes y luego pretendiste cobardemente que no existían, que no eran tu responsabilidad. Mentiste sistemáticamente a tu esposa, traicionaste tus votos matrimoniales sagrados. Y peor que absolutamente todo, traicionaste a tus propios hijos biológicos negándoles el reconocimiento más básico de su humanidad y su conexión contigo. Sebastián intentó hablar, pero las palabras no salían. Por primera vez en toda su vida de poder absoluto, no tenía control de la situación ni palabras para defenderla. Ya está hecho irreversiblemente, continuó Catalina implacablemente. Los documentos legales están firmados, sellados y registrados en Oaxaca con don Álvaro Gutiérrez. Xóchitl es legalmente libre, ya no es tu esclava. Los fideicomisos educativos permanentes están establecidos en cuentas bancarias separadas que tú no controlas ni puedes tocar. Si intentas revertir cualquier cosa o castigar a alguien por esto, la historia completa será revelada públicamente en toda la región. Tu reputación militar cuidadosamente construida, las perspectivas futuras de Felipe en la academia militar, las posibilidades matrimoniales de Emilia con familias respetables, absolutamente todo será destruido completamente e irreparablemente. Era jaque mate absoluto y final. Sebastián lo sabía. Felipe lo sabía. Todos en esa mesa lo sabían con certeza. Emilia, quien había estado escuchando en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente habló con voz temblorosa. «Madre, ¿puedo conocer a mis hermanas? ¿A María especialmente?» Catalina miró a su hija menor con sorpresa y orgullo. «Por supuesto que puedes, hija mía. Mañana mismo si lo deseas». Felipe se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla. «Esto es una traición a nuestra familia, a nuestro apellido. Me niego a reconocer a esos bastardos como hermanos». «Entonces te niegas a reconocer la realidad», respondió Catalina calmadamente. «Pero tú no tienes que reconocerlos para que la verdad sea verdad. Ellos existen, comparten tu sangre, y ahora tendrán las oportunidades que merecen como seres humanos». Los días siguientes fueron de tensión extrema. Felipe se negaba a salir de su habitación. Sebastián pasaba largas horas encerrado en su estudio bebiendo brandy. Pero Emilia, para sorpresa de todos, buscó activamente a María y comenzaron a pasar tiempo juntas en los jardines, hablando tímidamente al principio, luego con más confianza. «Eres tan parecida a mí», le dijo Emilia a María una tarde. «Me gusta leer poesía también». «¿De verdad?», preguntó María con ojos brillantes. «El padre Esteban me prestó un libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Es hermoso pero difícil de entender completamente. Puedo ayudarte a entenderlo mejor», ofreció Emilia con sonrisa genuina. «Tengo varios libros en mi habitación». Catalina observaba estas interacciones desde la distancia con corazón lleno de esperanza. Quizás la siguiente generación podría superar los prejuicios que habían envenenado a sus padres. Mientras tanto, Catalina comenzó a implementar cambios aún más radicales en la hacienda. Estableció un fondo médico permanente para atender a trabajadores enfermos, contrató a un médico de Oaxaca para visitas mensuales, mejoró las condiciones de los barracones con nuevos techos y mejor ventilación, y expandió el programa educativo del padre Esteban para incluir a todos los niños trabajadores, no solo a los hijos de Xóchitl. «Doña Catalina», le dijo el padre Esteban un día, «lo que está haciendo es revolucionario. Está desafiando el orden social establecido durante siglos». «Estoy haciendo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo», respondió ella simplemente. «Estos son seres humanos, no animales de carga. Merecen dignidad, educación, esperanza». 6 meses después, Guadalupe fue formalmente aceptada en la Escuela de Señorita Santa Teresa en Oaxaca, una institución progresista que aceptaba estudiantes basándose en mérito académico más que en apellidos. El día de su partida, toda la hacienda se reunió para despedirla. Guadalupe, vestida con un vestido nuevo que Catalina había mandado hacer especialmente, abrazó a su madre Xóchitl con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá, por todo, por mantenernos juntos, por enseñarme a leer cuando era pequeña, por nunca perder la esperanza». Luego se acercó a Catalina, insegura de qué decir.
Doña Catalina, no tengo palabras suficientes para agradecerle. Usted cambió nuestras vidas completamente. Catalina tomó las manos de la muchacha entre las suyas. No me agradezcas a mí, Guadalupe. Esto es solo el comienzo. Usa esta educación para algo más grande que tú misma. Ayuda a otros que no tienen voz. Sé la maestra que yo nunca pude ser. Guadalupe asintió solemnemente. Lo prometo. Los gemelos fueron enviados a una escuela técnica en Puebla especializada en ingeniería y construcción. María continuó sus lecciones con maestro de arte mientras desarrollaba su amistad con Emilia. Diego, aún pequeño, continuaba sus estudios con el padre Esteban, mostrando promesa especial en oratoria y argumentación. Un año después del descubrimiento inicial, Catalina y Xóchitl se sentaron juntas en el jardín privado una tarde de primavera. Era algo impensable un año antes. La esposa aristocrática y la ex esclava, sentadas como iguales, compartiendo té. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, confesó Xóchitl. Mis hijos tienen futuro ahora. Guadalupe me escribe desde Oaxaca. Está entre las mejores estudiantes. Los gemelos están aprendiendo a diseñar puentes. Es como un sueño. No es un sueño, dijo Catalina firmemente. Es justicia. Tardía, imperfecta, pero justicia al fin. ¿Y usted? ¿Es feliz con lo que ha hecho? Su matrimonio. Mi matrimonio nunca fue feliz, interrumpió Catalina. Era una prisión dorada. Pero ahora, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. He usado mi privilegio para abrir puertas en lugar de mantenerlas cerradas. Observaron en silencio cómo Emilia y María jugaban con Diego y Rodrigo en el jardín. Los 4 niños reían juntos, hermanos unidos más allá de las divisiones artificiales de legitimidad. Mire eso, dijo Xóchitl con voz emocionada. Nunca pensé que vería a mis hijos jugar con los hijos legítimos del coronel como iguales. La siguiente generación no tiene por qué repetir nuestros errores, respondió Catalina. Si les damos las herramientas correctas, pueden construir un mundo mejor. 5 años después, Guadalupe se graduó como maestra con honores y abrió una escuela en un pueblo zapoteco, educando a niños indígenas gratuitamente. Los gemelos establecieron una firma de ingeniería exitosa en Puebla que empleaba trabajadores basándose en habilidad, no en apellidos. María se casó con un maestro progresista que compartía su amor por la literatura. Diego estudió leyes y se convirtió en defensor apasionado de derechos de trabajadores. Y doña Catalina Velasco de Montes de Oca, quien había pasado 38 años viviendo como perfecta esposa aristocrática sin voz ni propósito propio, finalmente encontró que la vida tenía significado verdadero cuando decidió usar su poder no para mantener las injusticias del sistema establecido, sino para comenzar a desmantelarlo sistemáticamente. Una vida transformada a la vez, una puerta abierta a la vez, un niño educado a la vez. Porque descubrió que la venganza más poderosa contra un sistema cruel no es destruir a quienes te han herido, sino proteger y elevar a quienes el sistema ha diseñado para mantener abajo. Y la libertad más profunda no llega cuando escapamos de nuestras propias prisiones, sino cuando usamos las llaves de esas prisiones para abrir las puertas de otros que están aún más atrapados que nosotros. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.